¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de día martes, ayer un lunes con características muy particulares, una reunión de prácticamente 8 horas en Presupuesto y Hacienda con la presencia del ministro Martín Guzmán y colaboradores. Mucha consulta, incluso algún momento de tensión entre algún diputado de Juntos por el Cambio y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Carlos Heller. Vamos a estar con todo lo que pasó, con las definiciones principales de Martín Guzmán, que entre otras cosas dijo: ahora hay que trabajar en términos geopolíticos para avanzar con el acuerdo con el fondo. Estuvimos después de terminada la reunión con José Luis Espert, que dijo: yo interpreté que eso decía Guzmán porque la cuestión técnica ya está solucionada y ahora quedan los detalles políticos. Eso interpretó, repito, José Luis Espert de lo que dijo Martín Guzmán, que ahora hay que estar atentos, indicó, a la cuestión geopolítica. Llega Catopodis, ministro de Obras Públicas, a las 11 de la mañana, es lo previsto. Ya comenzamos con todo. Primero la saludamos a ella, Verónica Benaim. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? Muy buenos días. Bueno, mucha tela para cortar después de lo que fue la presentación de Martín Guzmán. Muchísimas horas estuvo el ministro de Economía en lo que es la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados y básicamente, bueno, con varias cuestiones, ¿no? También anunció que la política del gobierno tiene que ver en este momento como prioridad con atacar la inflación y habló y avaló de alguna forma la política de seguir congelando los precios de los alimentos por sobre todas las cuestiones. Vamos a estar hablando un poco de eso y, como bien decías, vamos a hacer antesala de la presencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y vamos a estar repasando el presupuesto que el gobierno nacional estima para el 2022 para esa cartera. Bueno, señor Spesapri, anoche cuando le dieron para titular todo un diario, toda una página tamaño sábana con la presencia de Martín Guzmán, ¿qué tituló Spesapri? A ver. Bueno, lo que hubiera titulado, Pato, vamos a decir. Sí. A mí me llamaron la atención varios conceptos del ministro de Economía en la exposición ante los diputados, temas, digamos, que ya tiene acordados con el Fondo Monetario, sobre todo la emisión monetaria. Sí. Que, bueno, dijo que reconoció que le tiene que poner un tope para el año que viene, que tiene que atacar centralmente la cuestión inflacionaria, que es el tema central del año que viene. Eso también me llamó la atención y eso también es otra demanda del Fondo Monetario. Y el ministro, con, digamos, creciente cintura política, también hizo alusión, Pato, Verónica, a la necesidad de no detener el crecimiento de la economía, que es la demanda del gobierno aquí, ¿no? Del Frente de Todos. Entonces, como que combinó esos dos factores. Es un ministro que está con un pie en Buenos Aires y otro pie en Washington y, bueno, hay que tener algún talento para llevar adelante una negociación que es sumamente compleja, ¿no? Ahí estamos. Bueno, recién comenzamos. Benaim Spesapri y ahora la saludamos a ella, Maya Kershen. Hola, Maya, me abandonaste, no estás en la plaza, no hay pajaritos, no hay cielo, no hay cúpula, Kershen. A ver, buenos días. ¿Te das cuenta, Pato? Muy ¿Viste? buenos días, Vero, Mariano. Hoy no estamos en la plaza, pero porque tenemos un motivo mejor. Vinimos al anexo C, a la sala 2. Sabemos que ayer se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda en un encuentro que duró aproximadamente 8 horas. Hoy se reúne nuevamente, por eso estamos en este espacio donde vamos a ver a los y las protagonistas, porque a las 11 de la mañana va a venir el ministro de Obras Públicas, Catopodis. Luego, para las 13 del mediodía, va a estar presente la ministra de Salud, Bisotti, y para las 15 horas va a estar Guerrera, el ministro de Transporte. Te cuento, Pato, que el día de ayer quien expuso fue el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que dentro de los ejes centrales que resaltó en la defensa del presupuesto 2022 fue que también el desafío del Ministerio de Economía fue enfrentar una doble recuperación, una recuperación a la crisis que comenzó en 2018 y una recuperación que comenzó en marzo del 2020 por la pandemia de COVID-19. Eso fue lo que me llamó la atención de lo que mencionó el ministro de Economía el día de ayer. Vamos a ver qué sucederá hoy, porque las pretensiones de la comisión es poder tener un dictamen el miércoles para una posible sesión esta semana, para tener una sanción, una media sanción del presupuesto 2022. En breve van a estar llegando, ya vemos que están arribando al lugar equipo técnico, personal
que acompaña las labores para que se desarrolle correctamente el evento del día de hoy. Así que en breve vamos a estar hablando con las y los protagonistas. Muy bien, gracias. Maya Kersen, hasta cualquier momento, cuando empiecen a llegar diputadas, diputados y la gente del Ministerio de Obras Públicas, nos volvemos a comunicar. Gracias, hasta cualquier momento. Muy bien. Bueno, y vamos ahora a imágenes de lo que pasaba antes del señor Spezapria. Vamos a imágenes de lo que pasaba ayer, cuando llegaba Martín Guzmán, ahí está, hablando con Sergio Massa. Una presencia muy esperada, la del ministro Martín Guzmán, siempre en un tono de mucha calma. Ayer se dio Spezapria el hecho de que había 3 referentes en materia económica, los 3 egresados de La Plata. Hablo de Martín Guzmán, hablo de Martín Tetaz y hablo de Ricardo López Murphy, que en un par de instancias de su presentación hizo alusión al origen común, esto es la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ahí está entonces el momento en el cual llegaba a Guzmán, que se sostuvo en Presupuesto y Hacienda las 8 horas. Tuvo palabras y manifestaciones sobre el rumbo de la economía, repito, al comienzo y al final, y en el mientras tanto hubo también respuestas de sus colaboradores, donde uno destaca al secretario de Hacienda y también particularmente al secretario de Energía, al cual uno lo vio particularmente optimista sobre lo que viene en los próximos años. Ese es, Pato, el Salón de Honor, estamos viendo en la Exactamente, Cámara de hermoso. Diputados. Sí. Ahí recibe el presidente de la Cámara, Sergio Massa, a los invitados que vienen de afuera de la Cámara de Diputados. Ahí, en ese mismo lugar donde está sentado Guzmán, se sienta Cristina Kirchner cuando viene Alberto Fernández al Congreso. Es decir, hay toda una simbología detrás de esta recepción del presidente de la Cámara al ministro de Economía. Y de ahí también surgió algún diálogo entre Massa y Guzmán respecto de lo que fue luego el discurso de Guzmán ante los diputados, ¿no? Y estuvo acompañado el ministro de Economía, vino con la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, y también estuvo el secretario de Políticas Parlamentarias, Fernando Chino Navarro, que lo acompañaron y que luego también cruzaron al anexo después de esta reunión que tuvieron con el presidente de la Cámara, donde, estuvimos con Spezapria justo por esos pasillos y el presidente de la Cámara nos dijo, esperen el discurso de Guzmán, que era justamente lo que habían hablado un poco antes de esta exposición que hizo a partir después de las 13 horas. Guzmán, que no tomó ni un café. Exactamente. Solo agua. ¿Pero no le dieron café o no? Había. Le ofrecieron, pero no tomó, solo agua en las 7 horas que estuvo. Y no se levantó tampoco. No, en ningún momento. Es que es como un estoico, te diría, ¿no? Siempre un tono muy calmo. Antes de Spezapria, que vamos con lo más importante que dijo Guzmán, una consulta, Benaim. Ayer, el problema, el debate lo tuvo en su momento Carlos Heller con Gerardo Milman, que le cortaron el micrófono al diputado de Juntos por el Cambio. Pero hubo un señalamiento cuando terminó la reunión larga de 8 horas, dijo que mañana tratemos de respetar los plazos, dijo Heller, y había 2 horas dispuestas para, primero, Gabriel Catopodis y después para Carla Bisotti. ¿Se estima que eso se va a cumplir con cierta certeza, Benaim, o no? Bueno, eso va a quedar a criterio de los diputados que tomen la palabra. Siempre cuando se ponen y se fijan minutos para poder llevar adelante la exposición, depende del representante. Muchas veces lo cumplen, muchas veces no. Lo que me parece importante destacar es que ayer ya se anunció que el presupuesto 2022, pese a que la oposición y algunos sectores de la oposición pidieron poder tratarlo al menos un mes a llevar el debate del presupuesto 2022, anunció Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se va a tratar aprobar antes de Navidad. Como que la intención del gobierno es sí o sí tratarlo el día jueves y que la semana que viene trate de ser aprobado en el Senado de la Nación. Sí, como me he dicho en su momento, acá nos había señalado el diputado Acef que la actitud del PRO era colaborativa. Ayer, Avanza Libertad, el bloque de Píparo y de Esper, dijo que ellos también van a facilitar el quórum. Bueno, a ver, señor Spezapria, lo más importante que dijo entonces Martín Guzmán ayer. Ahí traje unas placas para compartir que armó también la producción, Pato. Algunas dudas que teníamos en la previa nosotros ayer sobre, cómo se contabilizaban algunas cuestiones que están marcadas en el presupuesto 2022. Bueno,
los famosos derechos especiales de giro. Algunos diputados... Esa es la asistencia del fondo de este año. Exactamente. Algunos diputados como Cacase, que estuvo aquí con nosotros, dijo, bueno, no, el déficit baja 1 punto porque contabilizaron los derechos especiales de giro. Sí. Bueno, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, aclaró que no es así. Que el 3,5 puntos del PBI, digamos, es por una cuestión de ajuste del gasto público nacional que hizo el propio gobierno. Si se contabilizaran los derechos especiales de giro, hubiera terminado en 2,5 de déficit. Es decir, que ahí hay una duda que quedó saldada en la reunión de ayer. Sí. En este caso, no por el ministro Guzmán, sino por el secretario de Hacienda, que fue un personaje importante, te diría, Pato, en la exposición, porque es el hombre que lleva los números, ¿no? Exactamente. Bueno. Y se recurría mucho a él, efectivamente. Había preguntas muy puntuales que corrían casi todas por parte de Rigo. Lo que venía a hacer Guzmán en su rol de ministro eran los lineamientos, cómo estaba, qué iban a hacer para que hubiese menos inflación y básicamente qué espera del acuerdo con el fondo, Te ¿no? digo que es un funcionario histórico, además, si ustedes recuerdan, viene de la época de la presidencia de Kirchner manejando números, luego salió, volvió a entrar con este gobierno. Era el hombre al que Kirchner llamaba para preguntarle todos los días cómo estaban las cuentas del país. Es decir, que tiene una vasta experiencia en la administración de la administración pública, la administración del Estado. Hubo otra cuestión ahí que me interesa que contemos en una segunda placa. El gobierno explicó, y también lo hizo Rigo, ¿por qué no puso los entre 18.000 y 20.000 millones de dólares que Argentina tiene que pagarle el año que viene al Fondo Monetario? ¿Por qué no lo puso en el presupuesto? Y ahí explicó políticamente qué hubiese significado pagar esto. No, sí, ¿qué hubiese significado? Hubiera significado sacar todos los planes sociales, entre otra lista de cosas, pero... Hay una cuestión ahí que es legal y se lo marcó bien la oposición al ministro Guzmán. ¿Cómo usted tiene vencimiento el año que viene y no figura en el presupuesto? El Congreso no puede hacer como que esto no va a pasar. Claro. Más allá de una cuestión voluntarista de que el gobierno quiere acordar con el fondo. Bueno, lo que aclararon ahí es que el mensaje, aparte del proyecto de ley, viene al Congreso un mensaje de elevación del Poder Ejecutivo. Eso viene antes. Exactamente. En ese mensaje está aclarado que el gobierno no pone los pagos al fondo del año que viene en el presupuesto y esa es la cobertura legal que se dio el gobierno. Es decir, los reconoce, están ahí, si no hay acuerdo habría que pagarlos, pero no están en el proyecto de presupuesto. Eso es lo que explicaron, es como una cobertura legal para entender bien por qué no están en el presupuesto y si están en el mensaje anterior. Sí, te agrego, Marian, que en realidad lo que él explica de alguna forma es que si hubiese estado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estuviera implicado llevar a cero todo el gasto de capital, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, eliminar todos los subsidios de energía y transporte, eliminar lo que es la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, también lo que es el programa Potenciar Trabajo y el Progresar, que es el Progresar de Educación. De hecho, ayer hubo un acto importante en Casa Rosada. Eliminar todas las políticas alimentarias y todo el resto de los programas sociales, no comprar ninguna vacuna contra el COVID y eliminar todas las transferencias corrientes a las provincias. Por último, también destacó que si hubiera puesto el acuerdo y si aparecía en el presupuesto 2022, hubiera implicado eliminar el financiamiento a las universidades. Claro. Esos fueron los argumentos por el cual Guzmán dijo que no lo pusieron. Son argumentos contrafácticos. Me acuerdo que el gobierno anterior lo hacía con los jardines de infantes, ¿se acuerdan? Sí. Si no gastamos esto, vamos a poder construir tantos jardines de infantes. Además, esta tiene una segunda lectura muy obvia. Digo, esto es lo que hubiese pasado o lo que, sí, efectivamente son las consecuencias de un cronograma de pagos firmado por el gobierno de Cambiemos. Sí, claramente. Exactamente. Esa es la base de la discusión. Exactamente. Por eso también políticamente la oposición está diciendo que va a acompañar, ¿no? Con todos los señalamientos, pero va a acompañar. Bueno, hay una tercera placa. Nosotros hablamos en la previa aquí de los subsidios al transporte, que siempre generan el reclamo sobre todo los diputados del interior del país. Bueno, ahí el equipo económico dijo que en el proyecto figuran 27.000 millones de pesos en 2022 para subsidiar el transporte en el interior, el transporte público, y que este año, y ahí está mal la placa, me hago cargo yo, no es culpa de la producción, lo puse mal yo, este año se van a terminar utilizando 28.000 millones de pesos. Entonces, surgió rápidamente el reclamo de la oposición, cómo están poniendo 1.000 millones menos que el año pasado y que este año, con los puntos de inflación que hubo, bueno, ahí el presidente de la comisión, Carlos Heller,
ayer aclaró que es materia de negociación, que los diputados no que se quedaran tranquilos, que sigan reclamando, porque si te quedas tranquilo, evidentemente no va a pasar nada, pero que esto va a ser materia de negociación y que seguramente va a haber más dinero destinado a los subsidios al transporte en el interior del país. Recordemos que hay siempre la contraposición o la comparación es con el AMBA, que tiene subsidiado el transporte de una manera masiva, ¿no? Bueno, enseguida viene la diputada Landricini, pero para entender un poco la complejidad de esto, en el presupuesto uno está discutiendo desde lo que es la política financiera, la política antiinflacionaria y también cuestiones que parecerían menores, pero que son en términos sociales muy significativas, porque hubo dos preguntas de la oposición muy puntuales que según la oposición no tuvieron respuesta. Una fue de Martín Tetaz, que preguntó cuál va a ser el precio de la garrafa, que es un tema y un insumo esencial para los más humildes, donde no hay acceso al gas por redes. Bueno, es una pregunta que según Tetaz no tuvo respuesta. Y otra pregunta indicando que lo que está presupuestado en materia de asignaciones familiares, que es otro insumo esencial para los sectores más postergados, ni siquiera aumenta la inflación prevista, según nos dijo Carolina Píparo. Así que son dos cuestiones que al lado de los otros grandes temas parecen menores, pero que en materia social tienen mucho significado. Dime. Que los especialistas, digamos como Tetaz y otros economistas que figuran en la Comisión de Presupuesto, tienen esta capacidad de encontrar estos pequeños detalles que seguramente van a ser abordados, porque el secretario de Energía, que ayer se tuvo que ir, Darío Martínez, se comprometió a volver para tratar de solucionar algunos de estos temas. Por ejemplo, de la garrafa es uno, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar con una diputada que maneja técnicamente la cuestión presupuestaria. Es una diputada de Río Negro. Primero presentación y hablamos con ella. Dale. Ahí está la diputada Landricini del Frente de Todos de Río Negro. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días bueno. A ustedes, a todos y todas. Gracias. Diputada, recién estábamos hablando entre nosotros y un colega preguntaba qué nos había dejado la presencia de Guzmán ayer. Y yo le quiero preguntar esto. A mí lo que me llama bastante la atención es que, los sectores vinculados a Juntos por el Cambio estiman que si hay acuerdo con el fondo va a haber algún ajuste. Es más, otros sectores como Esper piden una reducción del gasto de la política. La izquierda dice que si hay acuerdo con el fondo seguramente va a ser recesivo. Y lo que yo digo es que al único sector que dice que tiene que haber acuerdo con el fondo, pero que ese acuerdo con el fondo no va a ser recesivo y que el crecimiento va a seguir, es el oficialismo. La pregunta es, ¿hay margen para que tenga razón el oficialismo? O si, como dicen la izquierda y los sectores más liberales, acuerdo con el fondo significa, por lo menos al comienzo, contracción de la economía y recesión. Mire, señor periodista, nosotros tenemos la solvencia de un equipo económico que tiene un profundo diagnóstico y muy rico de la situación de ambas crisis, la crisis heredada por el modelo económico de Cambiemos, que partió de la apertura de la cuenta capital y el pago a los fondos buitres, donde perdimos 16.000 millones de dólares, a lo cual siguió el negocio financiero especulativo del carry trade, que terminó con el stand-by con el Fondo Monetario 2018, más el bono a 100 años del señor Caputo. Con toda esa mochila al hombro, la economía se derrumbó y vino la pandemia y se volvió a derrumbar. Entonces no podemos hablar de que vamos a negociar un acuerdo de pago de deudas con más ajuste. Sería desaparecer de la faz de la tierra. La economía argentina, con toda la dificultad que enfrenta, con el equipo económico a su cabeza, viene recuperando actividad, empleo, ingresos y recaudación tributaria, exportaciones y una mínima estabilidad. Claro que hay desajustes en la economía argentina.
Algunos de ellos devienen de que la oferta no se va recuperando al ritmo que se está recuperando la demanda, porque la demanda en algunos sectores medios, altos, contaba con ahorros y los sectores bajos no. Y la industria, que tiene que recuperar el uso de su capacidad instalada, tiene que importar determinados insumos, tecnologías, reponer equipos, rearmar equipos humanos, y eso tiene un ritmo distinto a reaccionar de querer viajar con ahorros, de usar el previaje, de usar ahorros previos para la compra de bienes que se están ofreciendo en cuotas, etcétera. De manera que la demanda está reaccionando más rápido en algunos sectores que lo puede hacer la oferta. Por otro lado, tenemos obviamente un mundo que se empezó a recuperar con elevación del precio de las materias primas, de todas las commodities, y esto también ha impactado en la economía argentina. Pero nos vamos recuperando en producción, empleo y ingresos, pero no por el mercado solamente, por políticas explícitas del Estado de recuperar la capacidad productiva, de estimular con crédito en pesos esa puesta en marcha en esta etapa del uso de la capacidad productiva, de incorporar valor agregado, de cerrar acuerdos paritarios, de cerrar acuerdos de precios, de bajar derechos de exportación, una cantidad de medidas que forman una política macro y una política para cada uno de los sectores. Diputada. Esto no es ajuste, justamente es promover la rueda de la producción, el empleo y los ingresos en el mercado interno y en las exportaciones. ¿Qué tal, diputada? Verónica Benaim la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Verónica? Le quería consultar si usted está de acuerdo con seguir congelando los precios de los productos para combatir, digamos, de alguna forma el tema de la inflación. ¿Cree que es por ese lado que se puede llegar a bajar la inflación? Teniendo en cuenta que, bueno, este gobierno marca como política principal justamente bajar la inflación, como lo hizo también el gobierno anterior. Sin embargo, bueno, evidentemente hay una cuestión donde ningún gobierno está pudiendo solucionar el principal problema que tiene la Argentina. La Argentina tiene una inflación multicausal. Por un lado, una histórica inflación estructural. La oferta se mueve en muchos casos, en muchos momentos, en muchos ciclos, a un ritmo más lento que la demanda. Tanto internacional como nacional. En segundo lugar, hay una inflación importada. Ustedes saben perfectamente el aumento del precio de los alimentos y otras commodities a nivel internacional desde septiembre de 2020 en adelante. El petróleo, los alimentos, insumos minerales, metálicos, etcétera, etcétera. También ustedes saben que la posibilidad del crédito en pesos en la Argentina tiene que ver con una política de captar ahorros, de emisión monetaria, obviamente, y de los préstamos del Banco Central al Tesoro. Todo esto tiene que ser administrado muy profesionalmente, y lo está haciendo el ministro Guzmán, para ir estimulando la recuperación económica al mismo ritmo que se empieza a recuperar la cuestión sanitaria, porque es importante la reapertura de espacios turísticos, de espacios de transporte, de espacios culturales, deportivos, de todo lo que es generar mejoras en lo que se había caído casi a niveles nunca vistos en muchas actividades económicas. Y la inflación requiere acuerdos de precios. No estoy hablando de congelamiento, estoy hablando de acuerdos entre empresarios, sectores gubernamentales y sectores del trabajo para acompasar ahora, sin la sanción, movilidad en los precios con la de las jubilaciones y los salarios. Claro, ahora sin sanción eso es viable porque, bueno, obviamente ahí cuesta, digamos, llevar esa política con el discurso de muchos empresarios que te dicen que ellos tienen que comprar en dólares y que no les es efectivo, digamos, tener los precios o mantener los precios sostenidos, digamos. Ustedes saben que el dólar oficial no está
en su evolución, superando el ritmo de evolución de los precios. De manera que ese discurso de algunos sectores empresarios también tiene un viso de irrealidad. Las tasas de interés han bajado notablemente. Las tarifas energéticas han estado controladas. El precio del combustible ha estado controlado a nivel del mercado interno. Entonces, son variables que sustentan la recuperación productiva. Hay mucho discurso interesado y hay mucha pérdida de memoria interesada también. Hablemos de las verdades en la Argentina. Hay muchos medios y hay muchos opinólogos, incluso desde la propia Cámara de Diputados, que adentro de ella se ausentan y salen rápidamente a hacer discursos absolutamente interesados para generar incertidumbre en la población. Seamos serios, tengamos memoria, porque si no, no hay verdad ni hay justicia. Creo que es teléfono para Milei, Pato. Diputada Mariano Espesapio la saluda. El contexto en el que se está discutiendo el presupuesto 2022 está enmarcado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, quería preguntarle a usted cuál es, digamos, su postura filosófica respecto de si hay o no que acordar con el Fondo Monetario. Ayer el ministro Guzmán lo planteó como algo que sí que hay que hacerlo, porque la Argentina no tiene posibilidad de hacerle frente a los vencimientos el año que viene. ¿Cuál es su postura, diputada? Por supuesto que hay que llegar a acuerdos. El mundo es uno solo y nosotros no podemos estar fuera del mundo. Lo que no hay que dejar de hacer es de remarcarle a la cabeza de la población quiénes son los responsables de la locura a la que nos llevamos, a la que nos llevaron. Y que ahora tenemos que buscar acuerdos que generen una economía sustentable, social, económica y políticamente, con federalismo y soberanía, que garantice la inclusión social que nos dejaron como exclusión, que nos garantice la recuperación educativa, que nos garantice seguir protegiendo la salud con las vacunas, que nos garantice mejorar la situación habitacional, la situación de conectividad para las escuelas, que nos garantice terminar las obras de jardines y escuelas, seguir sosteniendo las becas Progresar y hacer las obras de logística, transporte y energía que el país necesita para seguir creciendo. Y lo que más necesita es el diálogo y la madurez política para poder construir estos acuerdos que sean sustentables para la Argentina como país a nivel mundial. Diputada, a ver si nos podemos, seguramente nos vamos a poner de acuerdo, pero la consulta es esta. Usted es una mujer con mucha capacidad de análisis. Digo, ¿no hay tal vez un sesgo de exageración? Porque yo creo en todo lo que usted dice. Yo, aparte, lo hemos vivido. La verdad que la herencia que recibe el gobierno de Alberto Fernández es durísima, con una deuda con el fondo de 52.000 millones de dólares. Uno vio lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Pero me parece que parte del debate, para entender, es que la verdad, Macri en el 2015 no recibió Noruega o Finlandia. Y me parece que a veces se exacerba demasiado la herencia para no mirar lo que pasaron en los años anteriores, donde el kirchnerismo gobernó 12 años y efectivamente hubo una situación de mayor poder adquisitivo para gran parte de la sociedad, pero que hubo deudas sociales y deudas económicas y falta de crecimiento también muy importante. Digo, por supuesto que lo que tenemos es parte de lo que se recibió en 4 años de Cambiemos. Pero reitero, lo que le dejó el kirchnerismo a Cambiemos no era una situación idílica. Había numerosos problemas. Tiene que ser parte del debate de lo que nos pasa hoy. Por supuesto que no era una situación idílica, ni en la Argentina ni en el mundo, señor periodista. La crisis financiera mundial del 2008 que arrancó en los países desarrollados, como Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria, y se prolongó en Europa y dejó a los estados con deudas gigantescas por sostener algunas compañías y tener que sostener la caída de la recaudación y del empleo y demás, también afectó a la Argentina como país periférico, como país débil en el mundo. La Argentina problemas estructurales ha tenido siempre, pero entre 2003
y por lo menos 2014 Argentina creció notablemente y con inclusión social, empleo y mejoras educativas, sanitarias y de capacidad adquisitiva de la población. Pero después da la sensación... 2014 y la devaluación del 24 de enero acarreamos problemas que también tenían que ver con la renegociación con los fondos buitres, que son los que no quisieron arreglar en las reestructuraciones previas de la deuda de nuestro gobierno de 2005 y 2010. No olvidemos eso, porque eso fue parte de la complejidad 14-15. No, que da la sensación que esa política de crecimiento no se podía seguir sosteniendo. A ver, lo que estaba en juego era la discusión con los fondos buitres que se querían llevar de Argentina puestos los ahorros y las posibilidades de crecimiento. Es decir que... Y allí hubo... La responsabilidad o digamos, se la atribuye al tema de los fondos buitres. No, la economía del mundo enfrentó una gran tormenta desde el 2008 en adelante. El mundo se transformó en otra cosa, nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones financieras, y también afectó la capacidad de crecimiento económico en la Argentina. La crisis del 2008, que algunos también pierden la memoria, fue tanto o más grave que la crisis de 1930 que hundió al mundo y trajo el nazismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial consigo. O sea que no olvidemos de dónde veníamos. Una cosa fue 2003, 2008 y otra cosa fue 2008 en adelante. Y sin embargo, Argentina, como Brasil y otros países latinoamericanos, sortearon en parte, esa crisis de 2008, 2009, con políticas públicas activas. De esa época surgió el REPRO, el programa para sostener las empresas en crisis, seguir pagando salarios, políticas inclusivas, pero bueno, el mundo fue otro. Sí, lo que pasa que digo, y la verdad que es muy interesante esto, pero eso que usted señala, que es cierto, lo que te dice la gente de Cambiemos, sí, eso fue a costa de, por ejemplo, liquidar reservas, que también debe ser cierto, porque la plata de algún lado sale. Bienvenido el plan Repro, pero digo, este es el delicado equilibrio, el desfiladero, ¿no? Yo atiendo, pero me quedo sin reservas, y me corren en la City cualquier mañana, que es el otro problema, ¿no? Sí, bueno, mire, pero también dejar a la población tirada en la cuneta no era pero por eso le digo, la crisis del 2008. No, pero si acuérdese de la nacionalización de las jubilaciones. Esos fueron fondos que vinieron a alimentar el presupuesto público que se llevaban las AFJP, que lo dilapidaban en el mundo y no quedaba en las cuentas de ahorro de los jubilados. Digamos todas las verdades. Y perdóneme, una cuestión. ¿Qué cree la diputada Landricini que hay que hacer con el tema de los subsidios? Porque, a ver, lo que dice el ministro es que los subsidios, incluso está en el presupuesto, van a bajar. Bueno, lo que pasa es lo que te dice el sector de Juntos por el Cambio. Sí, bueno, pero vos vas a aumentar las tarifas y es mi sector social, te dicen. ¿Usted cree que tiene que haber menos subsidios y aumento de tarifas? Yo creo que tiene que haber una segmentación de tarifas. Está bien. No vamos desde el interior, no vamos a hacernos cargo de todo el abaratamiento de las tarifas del transporte urbano de la ciudad de Buenos Aires. Tendremos que llegar a una fórmula que toque esos 27.000 millones de pesos hacia arriba como para satisfacer las demandas de Río Negro, de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de otras provincias que también lo demandan, de Neuquén. Y también debemos pensar en la segmentación de las tarifas energéticas. No vamos a pagarle el agua recalentada de las piletas de algunos sectores de la Argentina para que otros sectores paguen la energía que deberían pagar los más ricos, con sus 3, 4, 5 viviendas de fin de semana o de vacaciones o de zonas urbanas. La segmentación tiene que respetar las necesidades
del conjunto de la sociedad. Y el transporte urbano habrá que equilibrar para que puedan viajar los que no se movilizan en sus vehículos, sean de donde sean, y esto debe ser estudiado cruzando costos versus tarifas. La Argentina inclusiva requiere de un trabajo de sintonía fina en la fijación de estas cuestiones. Y tendremos que hacerlo. La democracia lo permite, el diálogo serio lo exige. Ahí estamos. Susana Graciela Landricini, ninguna consulta más, ¿no? Diputada, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y seguimos hoy a las 11 con el ministro Ahí Cato. estamos. ¿Cuáles son las expectativas Muchas gracias. con Catopodis, diputada? Y revisar todo el plan de inversión de obras públicas, gasoductos, vías férreas, escuelas, jardines, obra hidroeléctrica de Santa Cruz, gasoducto Tratayen-Saliqueló para el transporte de gas, el gas en el norte. Bueno, todas las obras que van a impulsar la recuperación y la logística, y también las obras de agua potable, saneamiento que promueve Lenosa y las cuestiones habitacionales. Ahí estamos. Diputada, muchas gracias, ¿eh? Buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias a ustedes, como siempre. Chau, chau. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos con el señor Mariano Spesapria, estamos con Verónica Benaim. Creo que tenía alguna cuestión pendiente usted todavía, ¿no? Del tema presupuesto. Los puntos del ministro Guzmán, digamos, hicimos un poquito de historia, volvemos al presente. Ahora, exactamente, a ver. Vamos con la placa 4, que es la que tiene que ver con el crecimiento, que es lo que el ministro dijo. Vino a defender un poco esta idea de que el presupuesto tiene que mantener el crecimiento. Dijo que la Argentina está viviendo un proceso de crecimiento y que la actividad está creciendo en forma sostenida y esperamos que el PBI crezca alrededor de 10% este año, dijo el ministro Guzmán. Recordemos que las previsiones se indicaban alrededor del 8%. Ahí hay una discusión dentro del propio oficialismo, Pato, que nosotros la reflejábamos ayer. Guzmán puso 4% de crecimiento para el año que viene. Para el año que viene, y en el oficialismo están diciendo, bueno, me parece que estás quedándote corto. El mismo Guzmán... La de siempre de los ministros de Economía, ¿no? Porque yo sé que voy a crecer un poco más y después me queda un 2-3% para consumo, me parece, ¿no? Y para mayor recaudación. Y para disponer un poco. Tampoco mostremos todas las cartas. Exactamente, bueno, exactamente. Pero también es una cuestión de expectativas, ¿no? Porque si ponen la cifra que va, digamos, y una economía que necesita volver a moverse... también sería positivo. Ahí la cuestión de la inflación, que la marcábamos antes, bueno, el gobierno decidió no hacer cambios en la estimación de precios, ratificó el 33% de inflación proyectada para 2022. Aún así, el ministro Guzmán dijo que la cuestión de la inflación es la cuestión central a resolver el año que viene, con lo cual no tocó el número porque tal vez políticamente hubiera sido reconocer que entre el momento en que presentó en el presupuesto del 15 de septiembre y ahora estos números ya no son, pero sí dijo que era el tema central. Y perdóname, y acá una de las cuestiones que uno hubiese querido seguir hablando con Landricini, porque ¿qué es lo que te pasa para el año que viene? Porque ella reivindicaba los años que van del 11 al 15, donde efectivamente había mayor poder adquisitivo, pero había una cuestión. Había un, no sé si congelamiento, pero había mucho control de las tarifas de gas, de luz y de la nafta. Entonces, como había más control, vos tenés más para consumo. Pero el tema es que eso no se puede sostener indefinidamente. En algún momento tenés que aumentar tarifas, que es lo que habrá que ver qué es lo que sucede para el 2022, porque estás previendo un 33% de inflación, pero seguramente va a aumentar la luz, va a aumentar el gas y va a aumentar la nafta. Es Spesapria. Y la inflación está terminando este año en el orden del 50%. Claro. Y con tarifas controladas. Y eso tiene arrastre. Claro. Eso tiene arrastre, por lo cual exactamente. Ese arrastre del 50, bajarlo del 33 ya es mucho. Un montón. Ya es mucho. Bueno, el ministro Guzmán dijo que es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario. Eso, bueno, lo habíamos comentado. Ahí tenemos la frase del ministro que estuvo ahí 7 horas 40 minutos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ayer por la tarde. Hay una cuestión también que tiene que ver con la emisión monetaria, y esto es uno de los títulos, digamos, que los economistas marcaron mucho, ¿no? Reconoció que en 2022 van a seguir requiriendo de asistencia del Banco Central, pese a la advertencia del FMI. Recordamos que el FMI viene a sacar un documento diciendo que esto es uno de los temas centrales que todavía no están de acuerdo el gobierno argentino y el Fondo Monetario.
El presupuesto reconoce que el año que viene habrá emisión del 1,8% del PBI, que son 1,08 billones de pesos. Bueno, ahí el tema es... el billón es millón de millones. Claro, ¿no? exactamente, Pato. Millón de millones. Ahí el tema es cómo se limita la emisión monetaria, porque todos sabemos es una de las fuentes de la inflación, ¿no? Si el discurso del oficialismo y también del Fondo Monetario están diciendo que la inflación es multicausal, bueno, una de las causas es la emisión monetaria. El FMI, ¿qué dijo Guzmán sobre el FMI? Bueno, ahí dice, nadie puede considerar ahí tenemos la frase, nadie puede considerar que la Argentina tenga la capacidad de amortizar los vencimientos con el FMI en los plazos en los cuales fueron acordados en el programa Stand-by de 2008. Ese es el programa que firmó Mauricio Macri, 2018, perdón, que firmó Mauricio Macri y que para el año que viene incluye préstamos de desembolsos de 18.000 a 20.000 millones de dólares. Esto lo que quiere decir es que es necesario estirar los plazos. Y sí. Y además, exactamente. Para el pago, porque... Y un gran cuestionamiento para la decisión del gobierno anterior de haber ordenado o haber programado plan de pago. Claro, me parece, tipo de plan de pago. pago. Bueno, que era impagable, sí, pero bueno. Otra inquietud que planteó el ministro, también se lo preguntaron mucho los diputados de la oposición, y bueno, vos lo comentaste recién en el reportaje con Landricín y Patos, el de las reservas del Banco Central. ¿Qué pasa con las reservas? Bueno, hay una impresión generalizada ahí que las nada es gratis en economía, porque vos hacías asistencia, claro, lo hacías con reserva del Banco Central, y es cierto que estaba bien atender a la gente, pero por otro lado, no es lo mismo que en tu caja de seguridad tengas $1.000 a que tengas 1 millón. Claramente. Exactamente. Ahí tenemos la frase de Guzmán, no ha habido una caída de las reservas internacionales en el último año, dice Guzmán. Esto es una frase, yo te diría casi contracultural, porque todo el mundo piensa lo contrario. De hecho, hoy estamos un poco por encima que hace un año. Para el año 2022 y en adelante, la acumulación de reservas internacionales también es un objetivo central. Cuando Guzmán dice un objetivo central, ahí está reconociendo que hay un punto débil de su programa económico. Y perdóname, lo mismo dijo con la inflación. Y lo que le están señalando es que porque vos tuviste superávit comercial deberías tener más reservas. Claro. El tema es que parte de esas reservas te las consumiste, por ejemplo, pagándole al Fondo Monetario servicios que tenés que cumplir porque el acuerdo todavía no está. Estás pagando 1.800 millones de dólares por estas horas. Entonces, lo que te quedaba del superávit comercial, que fue muy bueno, lo fuiste gastando en otras cosas, efectivamente. Es que a mí, ayer decía un economista, esto es como un Shenga, ¿no? Digo, en la economía nada es sencillo y cualquier mínima cuestión que toques te repercute en otro lado. Nada te resulta gratis. Sí, por eso otra cuestión que llamó la atención de la presentación de Guzmán fue que dijo que están trabajando en escenarios. No solamente en senderos, ¿no? Cada vez, sino en escenarios. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? No es un programa ajustado. Y me gustó una que dijo, ¿y qué hubiese pasado si hubiésemos tomado una decisión en contrario? Porque cuando la oposición le cuestionaba el aumento del déficit fiscal, decía, bueno, sí, pero tuvimos que emitir, ¿qué querían? Que no hubiese repro, que no hubiese IFE, que no hubiese recursos para vacuna. ¿Qué hubiese pasado? Claro. Sí, me gustó lo de los escenarios. Sí, es novedoso, por lo menos planteado abiertamente. Evidentemente forma parte de las negociaciones en Washington. Hay una frase de Guzmán sobre el plan plurianual que también me llamó la atención. Dijo, este ha sido un elemento que ha sido parte de las negociaciones con el Fondo Monetario. Ahí tenemos la placa. La construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos de deuda de los años 2022, 23 y 24. Ahí está fijando un poco, anticipando Guzmán lo que viene luego del eventual acuerdo con el fondo. 2022, 23 y 24 es el plan plurianual que está pensando el gobierno. Incluso después de esto que veníamos diciendo, ¿no? Por eso la necesidad de este acuerdo nacional, porque está pensando en un 2024. 23, claro. Exactamente, hay que ver qué gestión va a estar. Y digamos, finalmente, luego de ese plan plurianual, empezarían nuevamente a regir los vencimientos en 2025. Es decir que lo que dijo Esper de que a él le quedó la sensación de que las cuestiones técnicas estaban ya abrochadas, bueno, evidentemente están muy avanzadas por lo menos. Sí. Y bueno, quedan temas centrales para resolver, como por ejemplo el tema de la inflación y la emisión. Perdóname, y lo que te dice la izquierda, que también es un tema a tener muy en cuenta, es, mirá, si parecía como de locos que en el 2018 el gobierno de Cambiemos establezca que en el 2022, que 4 años llegaron volando, vos tenías que pagar 18.000 millones de dólares, era como impensado que te dijeran. Bueno, lo mismo te pasa ahora. Guarda, estamos en el 2021 y estás marcando a partir, como dice Pesapria, del 2025, que está a la vuelta,
un escenario que tampoco está demasiado claro cómo se va a poder empezar a pagar, ¿no? O sea, cosa que la rueda vuelva a girar, ¿no? Y le toque, exactamente. Y bueno. que en 2025 estemos hablando exactamente de Y lo bueno, mismo. Y te termines exactamente. haciendo cargo. Exactamente. Bueno, hay Sí. una placa última que es para explicar sobre la actitud que tuvo la oposición respecto de este debate. Luciano Laspina, que bueno, fue designado vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, fue la voz cantante del PRO en esta situación. Bueno, Cacase también por la UCR, hicieron reparos más que nada de orden al modelo económico, no así, no tanto a las negociaciones, pero sí respecto de una visión de país. Ahí José Luis Espert y Ricardo López Murphy fueron más duros, pero por derecha, digamos, del gobierno en toda la discusión. Ellos sostienen Sí. que tiene, al menos Espert, lo que decía ayer en la comisión, es que tiene que haber un llamado de bajar o eliminar el déficit como política nacional. Claro. Él es un poco en sintonía, ahora viene lo que vas a contar de Milei, ¿no? Pero es un Eso, poco lo Espert. que dice, claro, es un poco también lo que decía Milei en ese punto. Los libertarios sostienen que hay que eliminar sí o sí el déficit porque con el déficit se generan más impuestos. Entonces, un poco era lo que marcaba ayer José Luis Espert en la comisión. Sí, lo marcó bastante, y tuvo presencia Espert ayer. En la primera vez que tomó la palabra, Sí, además, ¿no? Y absolutamente lo contrario pasó con Milei. Claro. ¿no? Estuvo ausente, llamativamente ausente, prefirió hacer un acto político en Rosario y no estar en la Cámara de Diputados, siendo que es economista y siendo que es una voz autorizada para hablar de estos temas, más allá de las posturas, porque cada uno tiene su receta, su manual en la economía, pero me parece que tendría que haber estado presente ayer en la claro. Comisión de Presupuesto, que creo que sus votantes hubieran querido que Y por estuviera supuesto. presente, También ¿no? es necesario aclarar que él no integra la Comisión de Presupuesto, No. que es opcional, Claro. así como no la integra Espert y no la integra López Murphy. Era opcional estar y en esa opción No tenemos Milei derecho a voto, decía. no Me tiene, explicó claro, Píparo, no tiene efectivamente. derecho a voto ni a firmar dictamen, pero bueno, obviamente marcar postura siempre es interesante. Totalmente. Y bueno, en la izquierda que rechazó la negociación y la postura histórica de la izquierda es estar en contra de los acuerdos con el Fondo Monetario. No hubo de parte de la izquierda señalamientos de cómo ellos podrían resolver una crisis como la que tiene el país en estos momentos, pero sí quedó claramente marcada la postura en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene gente con formación económica, la izquierda, entre los 4 representantes, pero hasta donde yo sé no tienen economistas. Es verdad. Hay mucho economista en la izquierda, pero ninguno de los 4 que están. Pero bueno. Sí, Pato, perdón. Sí. Me llamó la atención un señalamiento que hizo Romina del Pla, que marcó que el presupuesto para educación estaba bajando, según Sí. ella, para el año que viene, y dijo, bueno, que hay muchos problemas edilicios, ella es docente en la Y claro, provincia en La de Buenos Matanza. Aires, y que bueno, le gustaría que eso se solucione a nivel presupuestario también. Me pareció un reclamo muy concreto y atendido. Y sí, ¿no? sí, totalmente. Y después, bueno, algo que acá lo hemos señalado en varias oportunidades, pero que ahora, cuando y va a haber mucho debate económico de aquí a los próximos años, es cierto que ayer habló Juan Manuel López, también había alguna otra participación de la gente de la coalición cívica, pero es notorio en estos temas la ausencia de voces concretas por parte de la coalición cívica. Es Vos verdad. tenés ahora mucha gente en el PRO, tenés 2 o 3 ahora también en Evolución, en el radicalismo, pero bueno, uno ve en estos acontecimientos, yo estaba notando, habló el PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente de Todos, los liberales, la izquierda, El y Topo bueno... Rodríguez, el Interbloque Federal también habló. También, no, claro, el Topo Rodríguez, Sí, efectivamente. Rodríguez. Y hay una cuestión histórica donde no, desde lo vuelo que no aparecen voceros Son los- de claro, los la perfiles coalición cívica. de cada fuerza política, ¿no? Que Exactamente. tienen que ir también generando sus Claro. especialistas, porque un día les puede tocar gobernar, ¿no? Exactamente. Es interesante destacar para mí lo que dijo el Topo Rodríguez en un punto, que él le decía que el ministro podría salir más fortalecido de este debate. Sí, si fue lo les primero que daba, dijo el Topo, sí. claro, si les daba la posibilidad de debatir justamente y el plazo para que puedan discutir bien el presupuesto y llevar eso, digamos, la institucionalización del Congreso Sí. de la Nación como la muestra al Fondo Monetario Internacional. Entonces les decía, Sí. usted puede salir más fortalecido de esto y no a las apuradas. Sí. Bueno, Él es dice que el gobierno en la semblanza, digamos, en la presencia del ministro, que es un ministro tranquilo, que es un ministro Sí. que no se altera en
su forma de hablar, esconde, digamos, bueno, justamente Sí. ese atropello, considera el interbloque Está, federal. ahora, perdóname, hay una cuestión Sí. que a mí me llamó la atención. Hasta donde yo escuché, digo, el ministro no se hizo cargo de la demora en 3 meses. No, para nada. No es responsabilidad, dijo. Esto no fue No. responsabilidad nuestra. Claro. Lo que pasa es que estaba abollando eso que vos explicaste después, que se encontró un argumento legal, era ¿cómo vamos a discutir un presupuesto que no tiene previsto pagos para el fondo si no tenemos acuerdo con el fondo? Claro, claro. Eso es, digamos, y además el Congreso es el que tiene facultado por ley, digamos, legislar sobre deuda externa. Entonces el Congreso tampoco puede mirar para otro lado, ¿no? Tenemos unos vencimientos el año que viene y no estamos diciendo en el presupuesto cómo lo vamos a pagar. Bueno, eso es un tema. Ahora, a mí me consta, y eso lo dicen en Economía, que Guzmán siempre estuvo a disposición para venir a explicar el presupuesto. Es una decisión política del gobierno haber retrasado el debate. Y perdóname, a ver, le pregunto a los dos, tal vez la decisión política tiene que ver con diferencias internas o intestinas del Frente de Todos, por ejemplo, con el tema sobre subsidios al transporte en las provincias o el tema de la segmentación de tarifas. ¿Si estuvieron discutiendo estos 3 meses estos temas o pasó por otro lado la demora? Es muy posible que haya estas discusiones internas que son muy marcadas, pero una vez que el presidente Que no quedaron Alberto saldadas, Fernández, me parece, ¿no? decidió Todavía. ratificar a Guzmán como negociador, bueno, digamos, evidentemente este es el plan del gobierno. Digamos, Sí. Es muy difícil que vaya a haber un cambio de caballo en medio del río, No, ahora en medio de la negociación, así que... Y perdóname, sí. con otra cuestión que lo hablábamos con Verónica, con otra cuestión, contra viento y marea y con ese tono calmo, Martín Guzmán por segunda vez, su equipo resiste un pedido de devaluación. Acordate que pasó hace un año y te decían hace 2 meses que se iba por la devaluación y que había llegado casi a 200 pesos el blue, empezó a normalizarse otra vez, ¿no? Que me parece que en la valoración del gobierno son cuestiones que lo encumbran o empoderan al ministro de Economía, me Sí, parece. a costa de una sangría de reservas importantes. Totalmente, también, pero exactamente. Es cierto que en años electorales los gobiernos tratan de planchar la cotización Sí. del dólar, ¿no? Y hay mucha presión, digo, bueno, la verdad había muchos agentes planteando que era como inminente la devaluación, Sí. ¿no? Sobre todo el día después de las elecciones, ¿no? Era como y te acordás, vaticinaban. no, y además es cierto, estaba la cuestión de lo que era la PASO y la elección, Exacto. efectivamente, sí. El que estuvo muy interesado siguiendo este debate fue el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Señaló para atrás porque allá atrás está el Palacio Legislativo. Sí. El otro día nos enteramos, Pasto, que estudió Economía, 7 años estudiando Economía el presidente de la Cámara. Es decir, que cuando hay fuerzas políticas que evidentemente no tienen especialistas, tienen tiempo de desarrollarlo, porque la economía es un tema central. Es Por un tema supuesto. central y por eso lo vamos a escuchar opinando cada vez más sobre temas económicos. Bueno, mira, es que yo creo, yo no sabía que ibas a hablar y dar este dato que yo no lo conocía, pero cuando yo hoy planteaba que había bloques que no tenían referentes económicos, la verdad que todo lo otro es muy importante, pero si vos no tenés una idea de la economía y no mirás 4 o 5 cuestiones centrales, te quedás al margen de un montón de otras cosas. No, y digamos, la formación política se completa, me parece, con la economía. Yo tampoco sabía que lo iba a decir, pero cuando te escuché plantear eso, recordé el dato. Me acuerdo que otro dirigente histórico que hizo eso en el transcurso de su formación como dirigente fue Néstor Kirchner, que estudió economía. Pero claro. No siendo un especialista ni habiéndose formado como, por ejemplo, Ricardo López Murphy, como José Luis Esper, como Pero como el perdóname. propio ministro Guzmán, todos formados en la universidad Totalmente, pública. ya vamos con Verónica Benaín, pero hay otra cuestión que acá la hemos planteado incluso en términos profesionales, porque vos decís, economistas formados como Tetaz encuentran esto de que, ¿y por qué las asignaciones familiares no aumentan en proporción a la inflación? Eso fue de Carolina Píparo. O lo que pasa con las garrafas. Bueno, la verdad que acá también en lo profesional uno debería ir aprendiendo y mejorando, y algo uno ha aprendido, pero mirar un presupuesto no es para cualquiera tampoco. No es para No es para cualquiera. cualquiera, Y efectivamente. además, me parece que los políticos, los legisladores específicamente, con quienes nosotros hablamos acá, deben completar esa formación porque esa es Responsabilidad, por supuesto. y la deuda de la democracia argentina. Totalmente. Si todos decimos que le reconocemos a la democracia la continuidad institucional, bueno, eso está perfecto. La otra pata es la que falta. Porque no entiende o no quieren entender, porque es más sencillo no querer entender, que todo tiene algún costo. Porque me decís, yo, perfecto, alimento el consumo y retraso las tarifas. Bueno, pero no las podés retroceder eternamente. Yo atiendo el PRO, bueno, pero consumo reservas. Bueno, pero consumir reservas también tiene nada nunca es gratis. Bueno, no sé cuánto conoce de presupuesto, pero sí de obra pública. Ella dice que sabe casi todo. Benaín, por favor.
Bueno, no sé cuánto conoce de presupuesto, medio subestimado. Pero no, bueno. a ver, ninguno, de obra pública, dale, a ver. Vamos a hacer un anticipo de lo que va a suceder a partir de, en breve nada más, a las 11 de la mañana está pautada la visita del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que va a estar seguramente hablando sobre esto que ya lo presentó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su exposición. Justamente destacó cuáles son los pilares de este presupuesto 2022, cuáles son las carteras a las que, bueno, más partidas se les va a brindar, teniendo en cuenta la propuesta del gobierno de justamente generar un crecimiento económico. Bueno, hay 5 pilares en este presupuesto que están planteados. Uno tiene que ver con infraestructura, otro con salud, educación, ciencia e innovación. Inclusión social es el 5º pilar. Por eso, de alguna forma, en el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Catopodis para infraestructura, de salud de Bisotti, luego de Catopodis, y después, bueno, vamos a escuchar la palabra del ministro de Transporte, Alexis Guerrera. En infraestructura, lo que dice o lo que propone este año para lo que va a ser el 2022 es que la inversión en infraestructura va a ocupar un rol preponderante por su efecto multiplicador y su contribución al aumento de la productividad de la economía. Bueno, ustedes saben que de alguna manera el Parlamento además tiene pendiente un proyecto de ley que tiene que ver con una prórroga para poder incentivar la actividad de lo que es la obra pública y también privada en lo que es la construcción. Es uno de los pilares, justamente mientras más obra pública y privada se genera, más trabajo hay, y bueno, eso también hace que haya un ida y vuelta respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía. En cuanto a lo que nos mostraba el ministro ayer en el gráfico, bueno, esto el año pasado lo estuvimos repasando, en el presupuesto 2020 estuvo estimado un 1,3% del PBI para lo que tiene que ver con este sector del gobierno nacional, y para el 2021 fue de 1,8%, fue creciendo, digamos, la partida, y para lo que respecta al 2022 se aumenta a 2,4%. Fíjate, Vero, ahí la diferencia de concepción entre los distintos partidos políticos que están aquí en el Congreso respecto a la obra pública. El gobierno destaca como algo positivo la generación de obra pública para dinamizar la economía, y hay otros partidos políticos que dicen, no, nosotros eliminaríamos la obra pública directamente y que sea una iniciativa privada. Milei. Efectivamente, y creo que Esper debe compartirlo también, efectivamente. No es un tema menor, 1,3, 1,4 puntos del PBI, ¿no? Claro. Sí, claro, cuando le preguntás dónde reduzco el déficit fiscal, ahí te dicen, exactamente. Bien, y ahora vamos a repasar entonces los planes para los que está destinado este porcentaje que se le va a dar a el Ministerio de Obras Públicas. Uno tiene que ver con obras de vialidad, justamente va destinado un monto que va a ser invertido en duplicaciones de calzada, autovías y autopistas, circunvalaciones, enlaces, puentes y también accesos a puertos y ciudades. Y en este caso van a invertir en lo que tiene que ver con la autopista Balbín, la Ricardo Balbín, que es la que va a La Plata. También la Ruta Nacional 8, la Ruta Nacional 34, la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 7, entre otras. Eso es lo que estima el trabajo del plan que se va a llevar a cabo para 2022 respecto a vialidad nacional. Por otro lado, va a haber, digamos, obras de AISA. Bueno, el año pasado también ya se le había destinado un dinero a AISA. Se renueva, digamos, ese monto para lo que tiene que ver con, bueno, generalmente todos los años hay una partida especial para lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, obras en AMBA y conurbano, y también lo que está destinado al préstamo BID. En obras de energía van a realizar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, también inversión en gasoducto Néstor etapa 1, Tratayén y Salinqueló. También otro de los planes está vinculado a infraestructura urbana, con respecto al plan de alcance federal con distribución equitativa de los recursos, infraestructura urbana y apoyo para el desarrollo de la infraestructura educativa. Obras en ENOSA, también Casa Propia. Este es un programa que viene llevando adelante el gobierno nacional. Bueno, tienen previsto la construcción de 16.500 viviendas, más de 3.000 obras de mejoramiento habitacional.
El Procrear, otra continuidad de la política del gobierno vigente y de lo que fue también el gobierno kirchnerista. Más de 17.000 créditos para construcción y refacción de viviendas, construcción de 9.000 viviendas, desarrollo de 6.000 lotes en servicio. El transporte pluvial también va a tener un dinero destinado. Y lo que tiene que ver con la CNA, también la construcción de reactores CAREN, fase 2, provincia de Buenos Aires, diseño de construcción de reactor nuclear argentino, multipropósito, provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro. Así que esos son los 8 planes que plantea el gobierno nacional con respecto a infraestructura, que, como ven, es el primer pilar y por eso hoy abre la jornada del debate informativo de Presupuesto y Hacienda Gabriel Catopodis. Un dato, ¿no? En un gobierno que viene de perder las elecciones, donde uno escuchó cuestionamientos a veces externos y a veces internos para prácticamente la totalidad de los ministros. Yo estaba notando cuestionamientos a Guzmán, a Felipe Solá, que se terminó yendo, a Cafiero, que también cambió de cartera, a Matías Culfas. El único que ha transitado indemne ha sido justamente Catopodis, me parece, ¿no? Ha sido de los pocos, ¿no? Es más, su rol como intendente fue reforzado con la llegada de otros intendentes, también el de Avellaneda y el de Burlingame, al gabinete de Alberto Fernández, pero, repito, en el marco de mucha inestabilidad, Catopodis yo no he escuchado cuestionamientos públicos. El intendentismo, que se le llama a los intendentes que nutrieron el gabinete nacional. Catopodis tiene una ventaja que es que todo lo que dijo Velo recién en estos planes están todos hablados con gobernadores y con intendentes. Hay un entramado fino de la política ahí. Ese sería, para que llegue en este papel al presupuesto del Congreso, hay un trabajo previo de viajes, de muchas visitas a provincias. Y una reivindicación, perdóname, de lo que pasa con los intendentes, que obviamente a veces no tienen el gran marco teórico, pero que están en la gestión permanente y con el vecino al lado, que te están golpeando la puerta, ¿no? Sí, y la diferencia ahí entre que un ministro se lleve bien o mal con las provincias o con los intendentes es que si las obras están digitadas desde el Gobierno Nacional, desde la oficina de frente a Plaza de Mayo, o las obras, aceptan las sugerencias de los dirigentes que gobiernan en los territorios, ¿no? Sea intendentes como gobernadores. Esa me parece que eso hace un poquito la diferencia, ¿no?, en materia de obra pública. Hay un dato para brindar, Pato, Marian, que está vinculado a que, a las 11 esperamos la presencia de Gabriel Catopodis, pero a las 13 estaba previsto que venga la ministra de Salud, Carla Bisotti. Están informando desde el oficialismo que en lugar de la ministra no va a estar presente en el día de hoy en la jornada de exposición sobre las partidas al Ministerio de Salud, sino que va a venir su equipo técnico y va a estar representada la ministra en Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa, y la licenciada Sonia Tarragona, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Así que ellos dos van a ser quienes van a hablar y defender las partidas destinadas al Ministerio de Salud. Y un tema, enseguida vamos con Maya, pero también esencial en la cuestión de obra pública, es que la obra pública es una enorme dadora de trabajo, ¿no? Es como fundamental eso. Vamos otra vez a la sala de reuniones. Maya Karchen, por favor, te estamos escuchando y viendo. ¿Con quién, Maya? Así es, Pato, ya llegan diputados y diputadas que están arribando aquí a la sala 2 del anexo C, donde se va a desarrollar la reunión de la Comisión de Presupuesto, en continuidad de la que se llevó a cabo el día de ayer. En este momento estamos con el diputado Gioja, del bloque del Frente de Todos. Diputado, buenos días. Quería preguntarle qué expectativas tiene respecto a lo que sucedió ayer con la reunión de comisión del día de hoy, donde reciben a Catopodis, también a Bisotti y a Guerrera. Bueno, yo creo que todas. Creo que la reunión de ayer con el ministro fue muy, pero muy buena, muy positiva. Nos dimos cuenta, nos terminamos de dar cuenta que estamos en presencia de un presupuesto que es un verdadero plan de gobierno, que tiene que ver con la inversión, con lo que se va a hacer, con el país que recibimos, con el país que tenemos y con el país que queremos. Y vemos que es un presupuesto expansivo en función básicamente de la obra pública. Y hoy viene el ministro de Obra Pública a esta Cámara a dar todas las explicaciones. Y la verdad que es bueno que así sea, porque la obra pública, además de ser necesaria, tiene contenido social, tiene un contenido económico, porque mueve, da trabajo, es generadora de actividad económica,
y por supuesto además queda al servicio de nuestra gente, ¿no? Entonces, con un agresivo plan de obra pública en cuestiones básicas como es agua, luz, todo el trabajo que realiza la gente de AISA y las empresas provinciales. En este sentido, creo que estamos en presencia de un ministro que nos va a dar también satisfacciones con los números, que nos va a mostrar de lo que se está haciendo y de lo que se piensa hacer en el 2022. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buen día. Una consulta. En lo particular, ¿cómo le fue a San Juan o cómo le va a San Juan en el presupuesto 2022 en materia de obra pública? ¿Bien? ¿O había algún reclamo que no puede ser bien satisfecho? No, bien, porque los reclamos sobre obras viales inconclusas están en el presupuesto, porque los jardines de infantes que prometieron otros están en el presupuesto, porque, alguna obra emblemática por ahí está en el presupuesto, y esto obviamente que nos pone bien. Todo lo que tiene que ver con saneamiento, con cloaca, con agua, está en el presupuesto y esto nos sirve. Como también está en el presupuesto los temas que tienen que ver con vivienda, ¿no? Así que por ahora estamos satisfechos en un país que tiene números posibles, ¿no? Nada de tirar manteca al techo, pero números posibles. Diputado, buen día. Mariano Espesapri lo saluda. Y apelo a su vasta trayectoria política. Estamos cumpliendo 20 años de la crisis de 2001-2002, que también tuvo como protagonista, entre otros, al Fondo Monetario Internacional. A la vuelta de este ciclo tenemos nuevamente al Fondo Monetario, discutiendo políticas económicas con el actual gobierno. Bueno, quería una reflexión suya al respecto de esta cuestión cíclica de la economía argentina y de las crisis. Yo repito lo que dijo la compañera vicepresidenta de la Nación en el acto del día viernes en Plaza de Mayo. Creo que es muy, pero muy gráfico, y me parece que hoy no va a pasar lo que el fondo otrora hacía, ¿no? Creo que no es que el fondo haya cambiado, creo que las circunstancias del mundo han cambiado, y estoy confiado en que el acuerdo que se pueda lograr va a ser un acuerdo que beneficie a las partes, ¿no? No va a ser un acuerdo para apretar un país, empobrecer un país, dominar un país, sino va a ser un acuerdo para que Argentina crezca, para que cumplamos nuestros compromisos que otros adquirieron irresponsablemente, y que en definitiva la Argentina se pueda desarrollar, pueda crecer, porque esto lo han dicho y lo hemos dicho todos los que tenemos alguna responsabilidad, y va a ser así, ¿no? Ahí estamos. El diputado José Luis Gioja, al diputado lo están convocando para empezar esta reunión con la presencia de Gabriel Catopodis. Así que, diputado, muchas gracias a usted. Y bueno, Maya, cuando empiece esto nos estamos comunicando otra vez, ¿de acuerdo? Así es, Pato. Hasta luego. Ahí estamos. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra de Gioja remitiéndose a lo señalado por Cristina Fernández hace un par de días nada más en la Plaza de Mayo. A ver, ¿cómo es la síntesis? El gobierno se aferra a este acuerdo con el fondo como una última instancia, no como lo que cree que es un camino venturoso. ¿Sabe que lo que viene me parece que es complicado o no? A ver. Evidentemente no es lo que hubiera elegido. No hay pasión. No hay pasión por hacerlo. Son cosas que se hacen por necesidad también, ¿no? El tema es ahora cómo salir del atolladero. Me parece para este gobierno y en realidad para los que vengan y para todos nosotros, los que vivimos en este país. Y la reflexión es que no estemos de vuelta en 2025 discutiendo esto, porque lo que le planteaba al diputado, venimos de 2001. Exactamente, ¿no? claro. 2001, 2002. Van a cumplir 20 años justamente. 20 años, exactamente. Es una fecha histórica que estamos transitando por estos días, agravado en estos momentos por lo que fue la pandemia, ¿no? Con índices sociales que siempre van para la baja, además, ¿no? Y económicos. A ver, Maya Kersian, que nos está llamando. Maya, por favor.
Y así es, Pato. En este momento nos encontramos con la diputada Jimena López, quien va a participar también de la reunión de la Comisión de Presupuesto del día de hoy. Buenos días, diputada. Bueno, hoy reciben al ministro de Obras Públicas, a la ministra de Salud y al ministro de Transporte. ¿Cuáles piensa que van a ser los ejes centrales que van a desarrollar el día de hoy? Creo que tiene que ver con la reactivación económica. De hecho, ayer cuando se mostraron los informes y Martín Guzmán explicó, uno de los ejes de la reactivación económica es la obra pública, obviamente con determinados objetivos, pero en sí sirve para lo que es la movilización de las economías regionales, por un lado, y las economías locales. Me parece que es fundamental generar trabajo para, obviamente, recomponer en algún punto el tejido social de la Argentina en esta, ya no sabemos si post pandemia, pero sí después de estos 2 años tan difíciles de COVID, ¿no? Y creo que obviamente una de las inversiones más fuertes que se va a hacer en el sistema de salud, que demostró la necesidad de tener un sistema de salud integrado, moderno. Me parece que es fundamental que Carla Bisotti también venga a explicar cómo se va a invertir el dinero en esto que dice el presupuesto: obra pública, empleo, salud, educación. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Diputada, pregunta, el tema del acuerdo con el fondo, hasta donde usted sabe, digo, porque ayer lo que decía el ministro Guzmán es que ahora falta trabajar en términos geopolíticos. Hasta donde usted sabe, ¿se está cerca de ese acuerdo? ¿Qué información tiene? ¿O esto es muy reservado y tabicado? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos ahí. Me parece que el acuerdo se está trabajando hace ya varios meses. De hecho, se ha pensado en esto de un acuerdo inclusive en todo el arco político para poder avanzar en lo que es la renegociación de esta deuda anterior a lo que es nuestra gestión, pero obviamente hay una solidaridad en la continuidad del Estado. Me parece que hay avances, me parece que el presupuesto es una demostración de esta negociación que se está llevando a cabo con el fondo, que para nada quiere decir restringir en relación a lo que es la inversión social, sino por el contrario. De hecho, hay ítem en lo que es el libro del presupuesto que nos llegó a cada uno de los diputados y diputadas, que habla específicamente de educación. Me parece que la posibilidad del presupuesto lo que hace es demostrar una fortaleza de Argentina como país. Es un punto más en la negociación con el Fondo Monetario. Por eso se hace necesario llegar a la sesión, dar el quórum, sentarse, discutir, porque básicamente el presupuesto seguramente para la oposición puede ser debatible, pero también tienen que saber y entender que partimos de un presupuesto que tiene que ver con una generación de una deuda que era impagable y que necesitamos justamente honrar en algún punto para volvernos creíbles ante el mundo. Una deuda que aparte se licuó, que no fue destinada ni a inversión social ni a gasto público. Diputada Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar porque estábamos recién repasando los ejes que brindó Martín Guzmán respecto a infraestructura y los planes, ¿no?, a los que se va a destinar la partida prevista para el 2022. Uno está vinculado a la continuidad del programa Procrear, pero quería saber si le iban a consultar al ministro si va a haber alguna especie de partida o que solucione el problema de aquellas personas que tienen crédito UBA. Yo supongo que esa pregunta va a salir porque es una demanda que ha estado durante los 2 años, al menos que ingresé en la legislatura. Es una demanda de aquellas personas que contrajeron el crédito y que hoy de verdad es impagable, más allá de los frenos que se le ha ido poniendo a la cuota. Hay mucha imposibilidad de pago, hay mucha cantidad de cuotas que han aumentado de manera exorbitante, que realmente hacen impagable ese crédito. Y la idea es poder ver cómo en algún punto modificar esa ecuación que todos los meses suma intereses, no solamente de la cuota del UBA Auto, sino de la cuota de vivienda única. Muchos de los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de los créditos UBA, lo único que hicieron fue comprar una casa y a su vez vendieron algunos para poder invertir algún departamento y quedaron no solamente hipotecados en la casa actual, sin posibilidad de pago, sino que perdieron el único bien que tenían. Yo tengo mucho contacto con quienes forman las agrupaciones los que están las personas que están reclamando, claro, sí. Son una gran cantidad de en Necochea, en Mar del Plata. Claro, por eso se lo consultaba, porque es una gran cantidad de personas que se vio estafada, se siente estafada y que está buscando respuestas, ¿no?, de alguna forma. Ahí estamos, la diputada. No sé si, a ver,
Es cierto que tiene que ver con esto de que vos decís, se siente estafada. Hay una realidad, los créditos UBA por ahí no fueron explicados en cómo iba a aumentar la desproporcionalidad de la cuota. Gente que empezó pagando una cuota de 9.000 y hoy se encuentra en una cuota de arriba de 60.000 pesos, con imposibilidad de esto de respetar el 30% de la embargabilidad del sueldo, con deudas a su vez de las cuotas que tuvieron que refinanciar para el final, que todavía están pagando intereses y deben más del dinero que sacaron. Realmente ha sido una usura, no solamente una estafa. Entonces me parece que lo que hay que poder hacer es frenar. El tema es que también eso involucra una negociación con los bancos, porque los UBA tienen financiadores adentro. Claro. Entonces creo que va a ser en algún punto la gran tranquilidad poder conciliar cómo podemos frenar el crecimiento de la cuota mensual, ¿no? Ahí estamos, la diputada Jimena López, Frente de Todos, provincia de Buenos Aires. Diputada, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, estamos con Mariano Espesape, estamos con Verónica Benaim. Faltan minutos para que obviamente comience esta reunión con la presencia de Gabriel Catopodis. Y me parece que estamos prestos, ya preparados para hablar con otro representante. Bueno, me dicen que todavía no. Así que nada, Pato, decime, por favor. Que esta reunión también concite el interés de la oposición, porque veo que hay mucha más presencia de oficialistas que de opositores en esta oportunidad. Espero que vayan llegando, ¿no? Porque sí, digamos, cuando se reclama debatir, digamos, hay que asistir y debatir. Sí. Digamos, y siempre recordando que están representando a alguien que los votó, ahí, pero digamos, claro, que para que vayan, pongan la cara e incluso que le digan al ministro todo lo que le tienen que decir, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, yo le estaba preguntando a Gioja lo que había pasado justamente con la provincia de San Juan. Ahí llegó Gabriel Catopodis, el ex intendente de San Martín, un albertista sin lugar a dudas, y repito, en este valle de pasiones que ha sido la vida política complicada para el oficialismo en estos 2 años, por la pandemia y por el resultado electoral del pasado mes de noviembre. Bueno, Catopodis había resultado uno de los pocos indemne a cuestionamientos. Incluso te digo, la ha llevado hasta bastante bien con la oposición. No he visto demasiado. Hay que ver lo que pasa acá, porque la adjudicación de obras tampoco nunca es gratis, ¿no? Me parece, pero bueno. Llama la atención también, Pato, la ausencia de la ministra Bisotti. Hay que averiguar bien el detalle fino de por qué no está viniendo, si tuvo algún problema de agenda, algún problema personal, o si el gobierno no está queriendo hablar de otros temas que no sean específicamente los presupuestarios, ¿no? Exacto. Por eso viene también la gente del ministerio vinculada al área presupuestaria. Bueno, están terminando de resolver lo que tiene que ver con el pase sanitario también, ¿no? Claro. Hay toda una cuestión atravesada por esa situación. Estamos otra vez con Maya. Maya, estás con el diputado Tetaz, Maya, ¿no? Así es, Pato. En este momento nos encontramos con el diputado nacional Martín Tetaz de Evolución Radical, que va a participar del encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del día de hoy, donde recibirán a distintos ministros. Los temas de hoy son obra pública, salud y transporte. Diputado, buenos días. Bueno, quería preguntarle, en base a los resultados del encuentro de ayer con Martín Guzmán, ministro de Economía, ¿cómo piensa que se va a desarrollar el vínculo con las exposiciones de los ministros que asistirán el día de hoy? Bueno, esperamos que sean un poco más precisos en la información. Ayer nosotros hicimos muchas preguntas. La gran mayoría de las preguntas quedaron sin respuestas, todas las que exigían algún tipo de precisión. Los datos, los números de presupuesto quedaron muy desactualizados, corresponden casi a otra Argentina. Pasaron muchas cosas desde septiembre de este año. Por ejemplo, por mencionar una sola, la Corte Suprema dispuso que la provincia de Santa Fe tenga que recibir, o sea, la Nación le tenga que pagar a la provincia de Santa Fe 86.000 millones de pesos de una deuda previa por coparticipación. Entonces, este tipo de modificaciones no están incluidas en la nueva ley. Evidentemente, la inflación del año va a ser muy superior a la que habían estimado. La inflación del año que viene difícilmente pueda llegar a ser 33% que aspira el Ministerio. Entonces, hay muchos números en el presupuesto que no cierran, no se explicó por qué no se baja el gasto político, por ejemplo, en el Senado, que crece más que la inflación.
no se explicó por qué no se recorta el déficit de las empresas públicas, no se explicó cuánto es el total de las jubilaciones de privilegio. Entonces, realmente hay muchas incógnitas que hacen difícil aprobar un presupuesto que además tiene muchas facultades extraordinarias para el Ejecutivo, lo cual para esta Cámara debería ser absolutamente inadmisible. El Congreso es el que tiene la facultad exclusiva de determinar los impuestos de acuerdo a la Constitución en Argentina. Esperamos que hoy sea un poco mejor, un poco más claro el panorama. Hay muchas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con variables cuantitativas que puedan medir no solamente el gasto que hace el Estado en obra pública, sino los avances de ese gasto en términos de kilómetros construidos, etcétera. Queremos ver algunas métricas de estimaciones y de realidad de estos 2 años para poder tomar alguna decisión mejor informados. Diputado Mariano Pesapre le habla, buenos días. Usted dijo recién, se hace difícil votar el presupuesto porque hay falta de información o falta de precisión en los datos. Bueno, lo que hizo Guzmán, veremos qué hacen los ministros en estas exposiciones de hoy. Ahora, ¿eso es una postura política? ¿Van a votar en contra del presupuesto o van a acudir al debate y votar en contra de alguna cuestión en particular? Está avanzando la información en comisiones, nos estamos informando más. Mañana, por supuesto, se va a discutir en la propia comisión y ahí vamos a ver si aparece más información. Por ejemplo, por mencionarle otro caso, ayer había, hasta el día de ayer, una partida de financiamiento de 12.000 millones de dólares que iba a provenir de otros organismos internacionales de crédito, que cuando se le preguntó al ministro dijo que el dato estaba mal, que lo habían corregido en una planilla que habían enviado, en una nota que habían enviado al Congreso. Esa nota no la había recibido nadie, no existía esa nota realmente. Hoy a la mañana aparece ahora otra planilla distinta de esquema ahorro, inversión, financiamiento con ese dato corregido. Digamos, hay muchas cosas que hacen difícil la aprobación del presupuesto. Obviamente, ojalá el gobierno, por ejemplo, retire el artículo 82 y todos los que le dan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Eso facilitaría la posibilidad de que votemos a favor. Yo creo que si hay algunos cambios en el presupuesto que se hace más razonable en términos de las estimaciones macroeconómicas y elimina las facultades extraordinarias que le da el presidente para aumentar impuestos, se hace un poco más votable el presupuesto. Muy bien, el diputado Tetaz, ya están convocando, ya está Gabriel Catopodis, esto empieza en cualquier momento, así que diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Maya, cuando esto empiece nos estás convocando. O sea, es que no había tiempo porque ello ya está por iniciarse. Sí. Pero algún día lo vamos a hablar con Tetaz. De esto, de que yo creo que él tiene razón cuando te dice que la verdad que es como demasiado optimista ese número del 33% de inflación para el gobierno. Y la pregunta es por qué los gobiernos, esto ya hemos intentado empezar a debatirlo, por qué los gobiernos son optimistas cuando están en el poder y son pesimistas cuando están en la oposición. Porque uno se recuerda claramente que en el gobierno de Cambiemos te planteaban pautas inflacionarias del 8%, 10%, ¿no? Es un tema. Yo puedo entender lo que usted dice, Pesapria, que a veces las expectativas también ayudan. Cuando vos ponés, ¿por qué ponés 4 si a lo mejor la economía va a crecer 6? Ponés 6 que puede ser como una locomotora. Es uno de los temas. Ahí el diputado Tetaz también marcó pato el tema del artículo 82. Se va a estar discutiendo, tenemos que ir terminando. Verónica Benaim, hasta mañana. Hasta mañana, Pato, hasta mañana. Gracias. Señores Pesapria, hasta cualquier momento. Ya nos comunicamos otra vez con Maya Kerjen. Todo listo. ¿Todavía no? Ah, bueno. Comisión. A ver, comisión. Dale entonces, por favor, vamos.